Imagina esto por un momento. Es de noche, el aire es pesado, casi se puede sentir el miedo. En cada casa hay silencio, pero no es un silencio de paz, es un silencio de angustia. Un pueblo entero ha vivido años atrapado, sin libertad, sin voz, sin futuro. Padres que no pueden proteger a sus hijos. Personas que han perdido la esperanza de que algo cambie. Y tal vez, si eres honesto, sabes exactamente cómo se siente eso. Sentirte atrapado, cansado de luchar, orar y no ver respuesta, esperar y pensar que Dios se ha olvidado de ti. Pero en esa noche, cuando todo parecía perdido, Dios estaba a punto de hacer algo que nadie podría ignorar. Una señal, un acto de poder, una decisión que separaría la vida de la muerte. Esta no es solo una historia antigua, es un momento que puede cambiar la forma en que entiendes tu propia vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque aquí descubrirás historias bíblicas que pueden transformar tu manera de ver la vida. 1. El inicio. Una noche que cambiaría la historia. Imagina que estás allí. La noche ha caído sobre Egipto, pero no es una noche cualquiera. El cielo está oscuro, pesado, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Las casas de barro y ladrillo están cerradas. Dentro, las familias apenas hablan. Las lámparas de aceite iluminan débilmente los rostros cansados. Son rostros marcados por años de esclavitud, manos endurecidas por el trabajo forzado, espaldas que han cargado más de lo que deberían. Este es el pueblo de Israel. Un pueblo que alguna vez tuvo promesas, pero que ahora vive bajo el dominio de un imperio poderoso. Contexto histórico. Egipto, en ese tiempo, era una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Tenía grandes construcciones, ejércitos organizados y un sistema rígido donde los esclavos eran la base de todo. Israel no tenía derechos, solo órdenes que obedecer. Pero esa noche, algo es diferente. Hay un susurro que corre de casa en casa, una instrucción, una advertencia, una promesa. Las familias no están haciendo lo habitual, no están descansando como después de un día de trabajo, están preparándose. Hay tensión en el aire, pero también una chispa de esperanza que no se sentía desde hace mucho tiempo. Los padres miran a sus hijos con una mezcla de amor y urgencia. Las madres organizan lo poco que tienen. Todos saben que están viviendo un momento decisivo, porque aunque nadie afuera lo vea todavía, Dios está a punto de intervenir, y cuando Dios interviene, la historia nunca vuelve a ser la misma. 2. El clamor que llegó al cielo. Ahora acércate más, no a los palacios de Egipto, sino a los campos donde trabajan los esclavos. El sol cae con fuerza durante el día, y el calor quema la piel. Hombres levantando ladrillos, mujeres cargando peso, niños creciendo sin conocer la libertad. No es solo trabajo duro, es opresión constante. Se escuchan órdenes gritadas en otro idioma, se escuchan látigos, se escuchan suspiros, de cansancio, de frustración, de dolor. Pero hay algo más que no todos pueden oír. Oraciones. Al caer la noche, cuando el ruido baja, cuando el cuerpo ya no puede más, el alma habla. Susurros que suben al cielo, clamor sincero, palabras simples pero llenas de dolor. Dios, ayúdanos. La Biblia nos muestra algo poderoso aquí. Dios no solo ve, Dios escucha. En el libro de Éxodo se nos dice que Él oyó el clamor de su pueblo y recordó su pacto. No es que lo hubiera olvidado, es una forma de decir que está a punto de actuar. Imagina eso por un momento. En medio de millones de voces en el mundo, Dios distingue el llanto de los suyos. Contexto. En esa cultura, muchos pueblos creían que sus dioses estaban lejos, indiferentes o necesitaban ser convencidos con rituales. Pero el Dios de Israel es diferente. No necesita ser despertado, Él está atento. Y aunque el pueblo no ve señales inmediatas,
Aunque los días siguen siendo duros, aunque parece que nada cambia en el cielo, algo ya se está moviendo. Porque cuando el clamor es genuino, la respuesta de Dios no tarda para siempre. 3. Moisés, el mensajero improbable. Y mientras el clamor del pueblo sube al cielo, la respuesta de Dios comienza en un lugar inesperado, el desierto. Lejos del ruido de Egipto, lejos de los palacios y de la esclavitud, hay un hombre caminando entre arena y silencio. Su nombre es Moisés. Pero no pienses en un líder seguro y poderoso. No todavía. Moisés está cuidando ovejas, día tras día. Rutina simple, vida tranquila, pero también marcada por el pasado. Contexto bíblico. Moisés había nacido hebreo, pero fue criado en el palacio del faraón. Tenía educación, privilegios, lo tenía todo, pero un día lo perdió todo. Intentó defender a un hebreo y terminó huyendo al desierto por miedo. Ahora es un fugitivo, un hombre que dejó atrás su identidad, su propósito, o al menos eso cree. Y es ahí, en ese lugar seco y solitario, donde sucede algo imposible. Una zarza arde en fuego, pero no se consume. El fuego se mueve, brilla, pero la planta sigue intacta. Moisés se acerca, curioso, confundido, tal vez con un poco de temor. Y entonces, Dios habla. No es un eco, no es imaginación. Es una voz clara que rompe el silencio del desierto. Moisés, Moisés. En ese momento, todo cambia. Dios le revela que ha escuchado el clamor de su pueblo y que lo enviará a liberarlos. Pero Moisés duda. ¿Quién soy yo para hacer esto? No sé hablar bien. Y si no me creen, son preguntas reales, humanas, profundas. Y aquí hay algo que conecta directamente contigo. Dios no eligió a alguien perfecto. Eligió a alguien dispuesto, incluso con miedo. Dios no niega sus debilidades, pero le da una promesa: yo estaré contigo. Esa es la clave. No es la capacidad de Moisés, es la presencia de Dios. Y así, en medio del desierto, un pastor inseguro comienza a transformarse en el líder que enfrentará al imperio más poderoso de su tiempo. Porque cuando Dios llama, no mira lo que eres hoy, sino lo que puedes llegar a ser con Él. Si este contenido te está impactando, suscríbete ahora porque lo que viene es aún más profundo. 4. Egipto y su orgullo. Ahora la escena cambia. Volvemos a Egipto, pero esta vez no estamos en los campos de esclavos. Estamos frente al poder, columnas gigantes, muros cubiertos de jeroglíficos, estatuas que parecen tocar el cielo. Todo habla de grandeza, de dominio, de control absoluto. En el centro de todo está el faraón. Contexto histórico. En esa época, el faraón no era solo un rey. Era considerado una figura divina. Para el pueblo egipcio, su palabra no se discutía, se obedecía. Él representaba el orden, la estabilidad y hasta la conexión con los dioses. Y es justamente ahí donde la tensión crece, porque Moisés regresa, no como príncipe, sino como enviado de Dios. Ya no lleva ropa de palacio, lleva una misión. Imagina ese momento. Un hombre que había huido, ahora vuelve. Se presenta ante el gobernante más poderoso del mundo y no pide permiso. Exige algo imposible. Deja ir a mi pueblo. No hay gritos, no hay violencia en sus palabras. Pero lo que dice sacude todo. Porque no es solo una demanda política. Es un desafío espiritual. Es como si dijera: tu poder no es absoluto, hay un Dios por encima de ti. Y el faraón reacciona como reaccionaría cualquier hombre lleno de orgullo. Endurece su corazón, no escucha, sin rendimiento, no reconoce autoridad mayor, incluso responde con desprecio: ¿quién es ese Dios para que yo le obedezca? Y en esa pregunta se revela todo. No es ignorancia, es arrogancia. Aquí comienza un enfrentamiento que no es solo entre dos hombres, es entre el orgullo humano y la soberanía de Dios. Y lo más impactante es esto: el faraón cree que tiene el control,
pero sin saberlo, ya está entrando en el terreno donde Dios va a demostrar quién tiene la última palabra. 5. Las plagas, señales de advertencia. Y entonces comienza algo que nadie en Egipto olvidaría jamás. No sucede de golpe. Dios no destruye sin antes advertir. Primero envía señales, una tras otra, cada vez más intensas. Todo empieza con algo cotidiano. El agua. El río Nilo, fuente de vida para Egipto, se convierte en sangre. Imagínalo. El agua que bebían, con la que regaban sus cultivos, la que sostenía su economía, ahora es inutilizable, con olor a muerte. Contexto. El Nilo era considerado sagrado por los egipcios, asociado a sus dioses. Este primer golpe no es casual, es una declaración directa. El Dios de Israel está por encima de todo lo que ellos veneran, pero el faraón no cede. Entonces vienen las ranas, no unas pocas, miles, invadiendo casas, camas, cocinas, luego insectos, moscas. El ambiente se vuelve insoportable. El ganado enferma y muere. La piel de las personas se cubre de llagas dolorosas. El cielo, que antes era símbolo de orden, desata granizo con fuego, destruyendo campos enteros, y luego oscuridad. No es una noche común. Es una oscuridad tan densa que se puede sentir. Días sin luz, sin orientación, sin esperanza. Mientras tanto, en medio de todo esto hay una diferencia clara. El pueblo de Israel no sufre estas plagas de la misma manera. Hay protección, hay distinción. Esto no es caos, es control absoluto. Cada plaga es un mensaje, no solo para el faraón, sino para todo Egipto. Dios está hablando, pero aquí está la tensión. A pesar de todo lo que ve, a pesar de lo evidente, el faraón sigue resistiendo. Su corazón se endurece más y más. Y esto revela algo profundo. Cuando una persona decide no escuchar, ni siquiera los milagros más grandes pueden convencerla. Pero las advertencias están llegando a su fin, y lo que viene será imposible de ignorar. 6. La última advertencia. Después de todo lo ocurrido, el aire en Egipto ya no es el mismo. Las plagas han dejado huella, campos destruidos, ganado perdido, cuerpos marcados, una oscuridad reciente que todavía parece pesar en la memoria de todos. La gente está cansada, asustada, y en el fondo, muchos ya saben que esto no es algo normal, pero el faraón sigue firme. Su orgullo no se ha quebrado, y entonces llega el momento más tenso de todos. Dios anuncia, a través de Moisés, una última intervención. No habrá otra después de esta. Es una advertencia clara, directa, imposible de ignorar. En una noche específica, a una hora específica, morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el del siervo más humilde. Imagina el impacto de esas palabras. No es una plaga más, no es incomodidad, es juicio, pero aquí hay algo profundamente importante. Dios no actúa sin antes avisar. Esta advertencia no es solo anuncio de juicio, es una puerta abierta a la salvación. Dios le da a su pueblo instrucciones precisas, no ambiguas, no complicadas, como si dijera: esto es lo que deben hacer para estar seguros. Contexto bíblico. En la mentalidad hebrea, obedecer a Dios no era solo seguir reglas, era confiar plenamente en su palabra, incluso cuando no se entendía todo. Y ahora, cada familia israelita se enfrenta a una decisión. ¿Creerán lo que Dios dijo? ¿Actuarán conforme a esa instrucción? Porque lo que está por suceder no hará distinciones humanas. No importará riqueza, edad o fuerza. Solo habrá una señal que marcará la diferencia entre la vida y la muerte. Y mientras la noche se acerca lentamente, Egipto contiene la respiración, sin saber que está a punto de vivir el momento más decisivo de su historia. 7. El Cordero, el centro de todo. Y ahora, en medio de esa tensión creciente,
Dios da una instrucción que parece simple, pero que contiene un significado profundo. Cada familia debe tomar un cordero, no cualquiera, uno sin defecto. Años, perfecto, contexto. En la cultura de la época, los animales eran parte esencial de la vida: alimento, economía, sustento. Escoger un cordero sin defecto no era fácil. Significaba dar lo mejor, no lo que sobraba. Imagina la escena dentro de cada casa. El padre observa al rebaño, examina con cuidado, elige ese cordero especial. No hay prisa en ese momento, hay intención. Sabe que lo que está haciendo es importante, aunque no entienda todo completamente. El animal es llevado a la casa. Permanece allí por un tiempo. Los niños lo ven, tal vez se encariñan, lo reconocen, y luego llega el momento más difícil. El cordero debe ser sacrificado. Silencio. Respiraciones contenidas. Una acción que no es solo física, es profundamente simbólica. La vida de uno en lugar de otros. Aquí comienza a revelarse un principio que atraviesa toda la Biblia: la sustitución. Algo inocente, tomando el lugar de lo que merece juicio. No es un acto vacío, no es tradición sin sentido, es una señal. Es como si Dios estuviera enseñando desde ese momento una verdad mayor que aún no se ha revelado completamente. Y dentro de cada casa, mientras la sangre del cordero es recogida, el ambiente es serio, reverente, porque todos sienten que esto no es solo un acto más, es el centro de todo lo que está a punto de ocurrir. Si quieres entender más historias como esta, suscríbete, porque cada detalle tiene un significado profundo. 8. La sangre en las puertas. La noche se acerca cada vez más, y dentro de las casas del pueblo de Israel, el ambiente es solemne, casi sagrado. Ya no hay ruido innecesario, no hay distracciones, solo instrucciones siendo cumplidas con precisión. La sangre del cordero ha sido recogida, y ahora llega el acto final: aplicarla en los marcos de las puertas. Contexto cultural. En las viviendas antiguas del antiguo Cercano Oriente, las puertas no eran solo entradas físicas, eran símbolos de protección. El umbral representaba el límite entre lo seguro y lo exterior. Marcarlo tenía un significado profundo: consagrar el hogar bajo una protección especial. El padre de familia toma un manojo de hisopo, una planta común en la región, usada en rituales de purificación, y lo sumerge en la sangre. Sus manos no están firmes del todo. Hay respeto, hay temor, hay conciencia de que esto no es algo cotidiano. Y entonces traza la señal en el marco superior y en los lados. Imagina la escena: la madera absorbiendo el color oscuro, el contraste fuerte contra la luz tenue de las lámparas de aceite, los niños mirando en silencio, sin entender completamente, pero sintiendo la gravedad del momento. Dentro de la casa, la familia espera. No hay garantías visibles, no hay explicación científica, solo una palabra dada: cuando vea la sangre, pasaré de largo. Aquí está el punto clave de toda la historia. No es el valor humano lo que protege la casa, no es la fuerza, no es el mérito, es la señal, es la obediencia a lo que Dios ha dicho. Cada hogar marcado se convierte en un lugar separado, protegido, distinguido, no por su perfección, sino por su confianza en la instrucción recibida. Afuera, Egipto sigue su rutina sin comprender lo que está a punto de suceder. Adentro, Israel respira con mezcla de miedo y esperanza, porque la sangre en la puerta no es solo un símbolo, es la línea invisible entre el juicio y la vida. 9. Una cena con urgencia. La noche ha llegado, y dentro de las casas marcadas, el ambiente no es de fiesta, sino de preparación urgente. La mesa está lista, pero todo es diferente a una cena normal. No hay largas conversaciones, no hay tiempo para distracciones. Todo tiene un sentido de rapidez, de inminencia. El pan que está sobre la mesa
no tiene levadura. Contexto cultural. En la tradición hebrea, la levadura simboliza fermentación, tiempo de espera, proceso lento. Aquí, al comer pan sin levadura, se expresa algo claro. No hay tiempo para esperar. La liberación está cerca y el pueblo debe estar listo para partir en cualquier momento. Las familias están vestidas de manera inusual. Ropa ajustada, sandalias en los pies, bastón en la mano. Es como si ya estuvieran caminando, aunque aún están dentro de la casa. El cordero ha sido asado. El aroma llena el ambiente, pero la atmósfera no es de relajación, es de tensión contenida. Los niños observan a los adultos. Perciben que algo grande está por ocurrir, aunque no puedan comprenderlo del todo. Cada gesto es rápido, cada movimiento tiene propósito, porque la instrucción fue clara. Comer con prisa, preparados para salir. Y en medio de todo esto, hay algo invisible pero muy real: la fe. No ven el futuro, no escuchan aún la liberación, pero actúan como si la promesa ya estuviera en camino. Imagina la escena. Lámparas de aceite parpadeando, sombras moviéndose en las paredes, el sonido de utensilios siendo guardados rápidamente, y en los corazones una mezcla intensa: esperanza, miedo, expectativa, porque esa noche no es una noche cualquiera. Es la última antes del cambio. 10. La noche del juicio. El silencio ha caído sobre Egipto. No es un silencio normal. Es un silencio extraño, pesado, casi inquietante. Las calles están quietas, los animales están en reposo, y las casas parecen contener la respiración. Pero dentro de las casas marcadas por la sangre hay una tensión distinta. La familia está reunida, sentado, espera. No hay forma de saber exactamente cuándo ocurrirá. Solo saben que será esa noche, y entonces comienza. No hay anuncio previo, no hay sonido de advertencia. La Escritura describe el momento con una solemnidad impactante. En toda la tierra de Egipto ocurre el juicio anunciado, y cada hogar egipcio experimenta una pérdida profunda. Imagina la escena. En un palacio, el heredero del trono; en una casa humilde, el hijo amado; en cada rincón del país, dolor simultáneo. Un llanto comienza a levantarse, primero en una casa, luego en otra, y luego en toda la nación. Es un clamor que crece como una ola imposible de detener. Contexto histórico. En el antiguo Egipto, la familia y la descendencia eran consideradas una de las mayores bendiciones. Perder al primogénito no era solo una tragedia emocional, era también una ruptura profunda en la estructura familiar y social. Mientras tanto, en las casas de Israel ocurre algo completamente diferente. No hay destrucción, no hay llanto de pérdida, hay protección. No porque fueran mejores, no porque fueran más fuertes, sino porque estaban bajo la señal establecida. La sangre en las puertas no era visible para Egipto, pero era suficiente para Dios. Y aquí está el contraste más fuerte de toda la historia. Dos pueblos, una misma noche, dos realidades completamente opuestas. En Egipto, el orgullo se convierte en dolor. En Israel, la obediencia se convierte en preservación. El faraón, que antes se creía intocable, ahora enfrenta la realidad más dura que puede vivir un líder, el límite absoluto de su poder. Porque esta noche no es solo una plaga más, es el juicio final anunciado, el punto donde ya no hay más advertencias, solo consecuencias. Y mientras el llanto llena a Egipto, la historia de un pueblo esclavo está a punto de cambiar para siempre. 11. La liberación finalmente llega. La noche comienza a disiparse lentamente, y con las primeras luces del amanecer, algo irrepetible está ocurriendo en Egipto. El ambiente ya no es el mismo. Donde antes había tensión y resistencia, ahora hay quebranto. El orgullo del faraón ha sido golpeado de la forma más profunda posible. En el palacio, el silencio es diferente. Ya no es el silencio del poder, es el silencio de la pérdida.
El rey que se creía intocable ahora enfrenta una realidad que no puede controlar. Y entonces llega a la decisión. El faraón llama a Moisés y a Aarón en plena noche. No hay negociación, no hay condiciones, solo una orden desesperada. El pueblo de Israel debe salir. Contexto histórico. En las sociedades antiguas del cercano Oriente, liberar a un pueblo esclavizado no era algo común. Los esclavos representaban riqueza, mano de obra y estabilidad económica. Por eso, esta decisión no es política normal. Es una ruptura total del sistema de Egipto. Imagina la escena en los hogares de Israel. De repente, movimiento, pasos apresurados, puertas que se abren, familias que se miran sin creerlo. Es ahora. Nos vamos. Después de generaciones de esclavitud, el momento ha llegado. No hay tiempo para dudas, solo para obedecer lo que ya estaba preparado. Salir. Y mientras caminan, llevan consigo lo que pueden, pero sobre todo, llevan algo más profundo. El inicio de su identidad como pueblo libre. No están saliendo solo de una tierra, están saliendo de una condición. La Escritura muestra que incluso los egipcios comienzan a urgir al pueblo a irse rápidamente, temiendo que algo aún peor ocurra. El contraste es poderoso. Antes eran esclavos ignorados, ahora son un pueblo que Egipto quiere expulsar lo antes posible. Y en medio de todo esto, una verdad queda clara. La promesa que parecía olvidada, la libertad que parecía imposible, ha llegado en el momento exacto, no antes, no después, sino cuando Dios determinó que era el tiempo. Suscríbete ahora, porque esta historia no termina aquí. Apenas comienza su verdadero significado. 12. Más que historia, una señal profética. Mientras el pueblo de Israel camina fuera de Egipto, algo mucho más profundo está ocurriendo de lo que se puede ver a simple vista. A primera mirada, parece solo una liberación histórica. Un pueblo esclavizado saliendo hacia la libertad. Pero en el lenguaje de la Biblia, esta noche está cargada de significado que va más allá del tiempo. El cordero sacrificado, la sangre en las puertas, la vida preservada. Todo esto no es solo un evento aislado, es una señal, contexto teológico. En la tradición bíblica, muchas de las acciones de Dios en el Antiguo Testamento funcionan como sombras o figuras de algo mayor que se revelará más adelante. Es decir, no terminan en sí mismas, apuntan hacia adelante. Aquí comienza a formarse una de las imágenes más importantes de toda la Biblia, la idea del Cordero que toma el lugar del inocente. Porque en la Pascua la vida de uno fue dada para salvar a muchos. El Cordero sin defecto no era solo un requisito ritual, era un símbolo vivo de sustitución, de protección, de redención. Imagina el impacto de esta idea en generaciones posteriores. Cada vez que Israel celebraba la Pascua, no solo recordaban Egipto, también recordaban que la salvación vino a través de una vida entregada. Y la Biblia, poco a poco, va construyendo una línea que apunta hacia algo mayor. Muchos siglos después, el Nuevo Testamento presentará a Jesús con un título cargado de significado, el Cordero de Dios, no como una repetición, sino como el cumplimiento de esa señal antigua. Pero en esta noche en Egipto, nada de eso es completamente comprendido aún. Solo se vive, solo se experimenta. Y sin embargo, en el diseño de Dios, cada detalle ya está hablando de algo más grande, que la liberación física de Egipto es solo una sombra de una liberación más profunda, la del corazón humano. Porque la historia no termina en salir de una tierra, sino en entrar en una nueva relación con Dios. 13. La nueva Pascua. Años después, la historia de la Pascua no queda en el pasado. No se convierte en un simple recuerdo histórico, ni en una tradición vacía. Al contrario, sigue viva en la vida del pueblo de Israel,
Cada año las familias vuelven a reunirse. La mesa se prepara de nuevo. El pan sin levadura vuelve a aparecer. Las hierbas amargas recuerdan la esclavitud y el cordero vuelve a ocupar el centro de la celebración. Contexto cultural. En la tradición judía, la Pascua no era solo una conmemoración intelectual, era una experiencia viva. Cada generación debía verse a sí misma como si hubiera salido personalmente de Egipto. No era ellos fueron liberados, era nosotros fuimos liberados. Pero en el centro de esta celebración hay algo más profundo, porque la Pascua comienza a evolucionar en su significado espiritual con el paso del tiempo, y en un momento decisivo de la historia, en el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra celebrando esta misma fiesta con sus discípulos. Imagina la escena, una mesa sencilla en una sala alta, velas encendidas, discípulos reunidos alrededor del Maestro. Todo parece seguir el ritual conocido. Pero hay algo distinto en el ambiente, una sensación de que algo está a punto de cambiar. Y entonces Jesús toma los elementos de la Pascua, el pan y la copa, y les da un significado nuevo. El pan ya no es solo memoria de la salida de Egipto. El vino ya no es solo recuerdo de liberación. Ahora apuntan hacia él, sin romper con la historia. La está llevando a su cumplimiento. Contexto teológico. Aquí la narrativa bíblica alcanza una profundidad mayor. Lo que en Egipto fue una liberación física, ahora se revela como una imagen de una liberación espiritual más profunda. La Pascua se convierte en una sombra que encuentra su plenitud en la figura de Cristo. Y así la nueva Pascua no borra la antigua, la completa, porque lo que comenzó como la liberación de un pueblo esclavo en Egipto, termina apuntando a la idea de una libertad mucho mayor, la del pecado, el miedo y la separación de Dios. La historia sigue avanzando, pero el mensaje central permanece. La libertad siempre nace de una entrega. 14. Aplicación para hoy. Después de recorrer toda esta historia, desde la esclavitud en Egipto hasta la liberación, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo hoy? Porque la Pascua no es solo un relato antiguo, es un espejo espiritual. Mira la escena nuevamente, un pueblo atrapado, sin salida, sin poder cambiar su propia realidad, y aún así, Dios interviene con una instrucción clara, sencilla, pero que requiere fe. Confiar y obedecer. Contexto teológico. En toda la narrativa bíblica, la liberación nunca comienza con fuerza humana, sino con respuesta a la voz de Dios. La fe no es pasiva, es acción basada en confianza. Y ahora la pregunta se vuelve personal. ¿Qué Egipto estás viviendo hoy? Tal vez no es un imperio literal, pero puede ser una situación que te aprisiona. Ansiedad constante, miedo al futuro, cargas emocionales, decisiones que parecen no tener salida, o incluso una sensación de estancamiento interior. Como en aquella noche, la historia muestra algo profundo. No siempre puedes controlar el entorno, pero sí puedes responder a la instrucción. Las familias israelitas no sabían exactamente cómo ocurriría todo, no entendían cada detalle del plan, pero actuaron sobre la palabra recibida. Y eso lo cambia todo, porque la Pascua enseña que la transformación no comienza cuando todo está claro, sino cuando decides confiar en medio de la incertidumbre. Mira la imagen. Puertas marcadas, familias dentro de casa, esperando algo invisible pero seguro para Dios. No era magia, no era superstición, era confianza activa en una promesa. Y hoy el principio sigue siendo el mismo. Hay momentos en la vida donde la única diferencia entre el miedo y la paz es en quién decides confiar. La Pascua nos recuerda que la libertad no es solo salir de una situación externa, es aprender a vivir bajo una nueva identidad, una identidad marcada no por esclavitud, sino por redención. 15. El final.
una invitación personal. Y ahora, la historia llega a su punto más silencioso y más profundo. Israel ya no está dentro de las casas, ya no está esperando la liberación, porque ya la está viviendo. Las puertas marcadas quedaron atrás, la esclavitud quedó atrás, Egipto quedó atrás. Pero lo más importante no es solo el cambio de lugar, sino el cambio de identidad. Ahora son un pueblo en camino, un pueblo que ha pasado de esclavitud a libertad. Contexto histórico. En el antiguo cercano Oriente, salir de la esclavitud no era solo un cambio social, era una transformación total de vida, de estatus y de futuro. Israel deja de ser mano de obra forzada y comienza a ser una nación en formación. Pero la pregunta más importante no es lo que pasó entonces, sino lo que esto significa ahora. Porque toda la historia de la Pascua apunta a una decisión. En Egipto hubo dos realidades en la misma noche, los que confiaron en la instrucción y los que la ignoraron, los que actuaron y los que no lo hicieron, los que quedaron bajo la señal y los que no. Y aquí está el mensaje que atraviesa el tiempo. La libertad no es automática, la salvación no es indiferente, la respuesta del ser humano importa. La Biblia no presenta la Pascua solo como un evento histórico, sino como una invitación constante a responder a Dios. Imagina la escena final. Un pueblo caminando hacia lo desconocido. Detrás, un pasado de dolor. Delante, un futuro incierto, pero prometido. Y en medio de todo eso, una verdad firme. Dios no solo libera, también guía. Hoy, esta historia te deja frente a la misma pregunta en otro nivel. ¿Qué haces tú con la invitación que Dios te da? Porque la Pascua no terminó en Egipto. La Pascua sigue ocurriendo cada vez que alguien decide pasar del miedo a la fe, de la esclavitud interior a la libertad. Y ese paso sigue siendo personal, silencioso, profundo, decisivo. Porque al final la verdadera salida no es solo de un lugar, es hacia una nueva vida. Y ahora, después de todo lo que has visto, déjame preguntarte algo importante. Si esa noche hubiera sido hoy, ¿tu puerta estaría marcada? Porque la Pascua no fue solo un evento en Egipto, fue una decisión, una línea invisible entre confiar o ignorar. Algunos obedecieron y vivieron, otros dudaron y lo perdieron todo. Y hoy, aunque el escenario es diferente, la decisión sigue siendo la misma, porque todos, en algún momento, enfrentamos nuestras propias noches oscuras. Momentos donde el miedo, la incertidumbre y el dolor parecen tener la última palabra. Pero la Pascua nos deja una verdad clara. Dios siempre provee una salida, pero depende de nosotros responder. No se trata solo de conocer la historia, se trata de permitir que esa verdad marque tu vida, porque la verdadera libertad no comienza afuera, comienza dentro del corazón. Y si hoy sientes que necesitas esa libertad, esa dirección, esa esperanza, este es tu momento. Suscríbete, quédate y sigue descubriendo cómo estas historias pueden transformar tu vida, desde adentro hacia afuera.